Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque vemos un grupo de tus hijos que nos hemos conectado porque queremos aprender de ti. Queremos estudiar tu palabra. Queremos sentir la dirección del poder del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas para que podamos ser de bendiciones para otros. Dirígenos en este estudio. Ayúdanos en todo momento a hacer tu voluntad y que sintamos, Padre, que cada sábado estamos siendo bendecidos al estudiar tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, seguimos estudiando en nuestro seminario bíblico, profético e histórico del libro de Daniel, capítulo 11. Y vamos a dar lectura de hoy. Vamos a estar solo tocando 3 capítulos, pero que en el marco histórico que encierra muchos detalles. Y espero que podamos ser bendecidos a través de esto. Estos versículos que vamos a estudiar describen lo que es el carácter de la autoexaltación, de lo que fue la autoexaltación de Roma y cuáles fueron sus blasfemias. Como veremos en este estudio, Roma siempre expresó su dominio, su autoridad, exaltándose a sí misma sobre todos los demás imperios. Comencemos con nuestra lectura bíblica que dice en Daniel 11, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que determinado se cumplirá. La primera pregunta que quería hacer era, ¿qué quiere decir este versículo en especial cuando dice, el rey hará su voluntad? ¿Qué peligro corremos cuando deseamos nosotros, el pueblo de Dios, hacer su voluntad? Y me puse a buscar qué quería decir cuando dice, el rey hará su voluntad. Y aquí está hablando en el, no sé, dice, el versículo comienza diciendo que el rey hará su voluntad. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos en el versículo 16 del capítulo 11 de Daniel, cuando Roma en su fase pagana y en su fase imperial hizo también ¿qué cosa? Su voluntad. Y en los versículos 28 y 30, cuando la Roma papal adquirió el poder, ¿qué también hacía? Su voluntad, lo que le daba la gana. Y lamentablemente el carácter de Roma no ha cambiado. Aunque como potencia se transformó de pagana a papal, siempre hace tan solo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y aquí está una pregunta que quisiera que si alguno de ustedes quisieran responder. ¿Qué peligro corremos nosotros los cristianos cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Corremos algún peligro? ¿Corremos algún peligro cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Of course, because when our will is not aligned with the Lord, we do the will of the devil, because we have only we have 2 ways to go, good or bad. It's not ours. So if we're not doing God's will, that means we're doing the devil's will. Ahí está. Mira, me gustó eso.
porque solo tenemos dos opciones, o hacemos la voluntad de Dios o la del enemigo. Y si rehusamos hacer la voluntad de Dios, aunque decimos que estamos haciendo nuestra voluntad nos llevará a servir al enemigo. Y como pueblo de Dios en la historia tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. En este versículo también dice que este imperio se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios en esta. Y entonces, que yo quería preguntarle a qué se refería esta cita. El versículo dice que se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Sinónimo de la soberbia descrita aquí, está hablando de que su arrogancia, su altivez, su orgullo como nación, ese es exactamente el carácter que nosotros vamos a describir de la Roma papal, que demostró al engrandecerse sobre todo Dios. Recuerden que nosotros habíamos estudiado la semana pasada que el papado del Vaticano quitó el continuo sacrificio, es decir, ahora quería hacer el paganismo. Hizo una mezcla de lo cristiano con lo pagano. Y de esta manera la Roma papal se engrandeció sobre todos los dioses y divinidades paganas. Pero eso aún no fue todo, pues hay una aplicación más que tenemos que recordar del tema pasado que tuvimos. Número uno, cuando se hablaba acerca del carnero, estábamos hablando de los medos, los persas. Y la Biblia decía en Daniel 8, versículo 4, que también se engrandecería. Cuando estudiamos Daniel 8:8, que hablaba del macho cabrío, hablábamos del imperio de Grecia, decía también que este imperio se engrandeció de sobremanera. O sea, que este se iba a engrandecer mayor que los medos, los persas. Y cuando estamos estudiando ahora el cuerno pequeño, que era la Roma papal, decía que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Eso está en Daniel 8:10. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel 8:11. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Daniel 8:25. Notemos que hay un incremento en el engrandecimiento a medida que avanza la secuencia de los imperios. El colmo de este engrandecimiento encontramos en la experiencia del cuerno pequeño. El cuerno pequeño era la Roma papal, ahora descrito con las palabras se engrandecerá sobre todo Dios. Todo Dios significa realmente todo Dios. El papado no solo se engrandeció sobre todo Dios pagano, sino en su soberbia, en su intento de engrandecerse, el papado también quiso ir por encima de Jesucristo. Jesucristo, que es el príncipe de los ejércitos, el príncipe de príncipes, y el papado ha manifestado ese carácter desde que recibió el título cabeza de todas las santas iglesias, de parte del emperador romano Justiniano en el año 533. Como de ahí en adelante se jactó. En la actualidad, me hice la pregunta, ¿Roma habrá cambiado en cuanto a este punto de creerse la cabeza de todas las santas iglesias? Y me di cuenta que en la actualidad Roma sigue manifestando ese mismo carácter también en el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de las religiones cristianas, al exigir siempre la posición principal de que ellos son los representantes de la cristiandad. De paso, quiero que sea dicho que la religión de Roma Oriental, bajo los patriarcas, que llegó a ser la iglesia ortodoxa oriental, nunca reconoció la supremacía del Papa de Roma. Esa fue una de las razones principales de la división entre la iglesia católica y la iglesia católica ortodoxa. La palabra ortodoxa viene de ciertas palabras griegas que significan creencia correcta. Y ellos nunca aceptaron que el Papa era la supremacía de todas las iglesias. Ahora, partiendo de ese punto, ¿cuál es la diferencia entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso que hay entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso? En el concilio
del Vaticano II, este fue en el año 1962 al año 1965, en este periodo de 3 años, yo creo que ustedes vean lo que pasó con la Iglesia Católica. Dice, cambio ostensible el acercamiento hacia quienes antes eran llamados herejes y a quienes ahora se caracterizan como hermanos separados. Antes, si tú no eras católico, te llamaban herejes. Ahora en el ecumenismo le dicen que son hermanos separados. Pero al propio tiempo, dice aquí, dejó muy claro que la reunión significa el retorno de aquellos a la única iglesia verdadera y al Papa como el centro de la unidad. Sí, estamos de acuerdo en hacer la unión, pero en esa unión ustedes tienen que aceptar que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera y que el Papa es el centro de esa unidad. Fíjense en esa prerrogativa que se dan. Dice, las prerrogativas papales se hallan firmemente declaradas en el decreto con su énfasis en la institución, la perpetuidad, el poder, la naturaleza de la sagrada primacia del romano pontícipe y su infalible magisterio. Las definiciones papales no necesitan aprobación ajena y carecen de la apelación ante cualquier otro tribunal. Es lo que diga el Papa y punto. Nadie está por encima de la autoridad de ellos, dice. Dice, la autoridad e infalibilidad del colegio episcopal está limitada por la disposición de que nunca puede funcionar sin cabeza el Papa. El decreto sobre ecumenismo considera las posibilidades de reunión desde el punto de vista de una firme insistencia en la tradicional pretensión de Roma de ser la única iglesia verdadera. Interesante ese título que se dan ellos, de que son la única iglesia verdadera. Dice, únicamente mediante la católica iglesia de Cristo, el universo auxilio para la salvación, pueden alcanzarse los medios de salvación en toda su plenitud. ¿Cómo dicen que se puede alcanzar la salvación? Únicamente a través de la Iglesia Católica. Y a las demás iglesias, si bien que son defectuosas desde el punto de vista de Roma, se las considera como poseedoras de algunos elementos de la verdad católica. El bautismo establece un lazo de unidad que se espera evolucione hasta transformarse en una unidad plenamente integrada, en un final retorno a la unidad que solamente Roma posee. El ecumenismo es la tendencia, es el movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, lo que ellos escriben aquí, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes divisiones. En cambio, la búsqueda de la cooperación entre diferentes religiones, tanto entre los religiosos, los judíos y los cristianos, se llama diálogo interreligioso. Mírate esto, el ecumenismo busca la unión de todos los cristianos aceptando la Iglesia Católica como mayor. Pero en lo que se llama diálogo interreligioso es que se busca las diferencias que tiene cada religión, tratando de ver en puntos bíblicos cómo ponerse de acuerdo cuál es la verdad. Pero el ecumenismo solo te dice que tú tienes que aceptar a la Iglesia Católica como la iglesia principal en la cual puede obtenerse la salvación. Y me choca mucho porque esta iglesia dice que el Papa es la cabeza de la iglesia, que la Iglesia Católica es el único medio por el cual una persona puede salvarse. Y yo choco con ese principio y quiero compartir con ustedes ciertos textos que tiene la palabra de Dios que nos dice y nos define quién es la cabeza de la iglesia. Muchos de ellos dicen, no, Dios puso a Pedro a cargo de la iglesia, es Pedro la cabeza de la iglesia. Y yo quiero que ustedes vean que la Biblia define claramente quién es la cabeza de la iglesia. Busquen en su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. Y de antemano yo quiero dejarles saber que nosotros la iglesia adventista creemos que Jesucristo
es la verdadera y la única cabeza de la iglesia cristiana. Fuera de Jesucristo no hay nadie, mis queridos hermanos. En Efesios 5:23 dice, porque el marido, y en la Biblia cuando se habla del marido se refiere a quién, a Jesús, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Quién es el Salvador? Jesús, no la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Colosenses 2:17 al 19 dice, el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y por último, Efesios 4:15-16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis queridos hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Es el único verdadero líder de todas las iglesias cristianas. Ahora, hay otro punto que necesito discutir. Sé que lo hemos discutido anteriormente, pero tenemos que hablar qué es considerado en la Biblia una blasfemia. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué es considerado en la Biblia una blasfemia? What is considered in the Bible a blasphemy? Normalmente le habíamos dado 2 puntos que son considerados en la Biblia una blasfemia. Número 1, alguien que se haga pasar que es Dios en la tierra. Right? Y número 2, que pueda ¿qué? Perdonar ¿qué? Pecados. Esos 2 puntos son sumamente claros en la Biblia y cualquier persona que se dé ese título de que pueda hacerlo es considerado una persona blasfemia. El versículo nos muestra que siguiendo paso obvio y consecuente de la autoexaltación que se da a la iglesia de que son Dios en la tierra, contra dioses y hablará maravillas, el Dios de los cielos contra él hablará maravillas, dice, ese verdadero Dios. Ya hemos analizado esto antes, con la característica del papado, con su lujo de detalle, cuando nos fue presentado en Daniel 7, el cuento pequeño, Apocalipsis 13, de que hablamos de cómo la iglesia católica ha blasfemado y se ha dado ese título de ser Dios en la tierra. Ahora, Daniel 7:8, versículos 20 y 25 dice, he aquí otro cuerno salía de ellos y he aquí que este cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. Este mismo cuerno tiene ojo y boca que habla grandes cosas y hablará palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis 13:1, 5 y 6 dice, y vi subir del mal una bestia que tenía 7 cabezas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿De qué manera, mis queridos hermanos, blasfemó el papado del Vaticano contra Dios? Y si nosotros recordamos que las Sagradas Escrituras presentaban esos 2 tipos de blasfemia que le dije, ponerse en el lugar de Dios en la tierra
y decir poder perdonar pecados. Pero aparte de estas blasfemias que ya hemos señalado que la Iglesia Católica ha hecho, de tomar el lugar de Dios en la tierra y de decir que pueden perdonar, hay otros tipos de blasfemias que la Iglesia ha cometido. Número uno que te quiero añadir en esto, el Vaticano se puso en el lugar de Cristo al ponerse como juez de los creyentes. El Vaticano se puso como juez de los hermanos y se dedicó durante siglos a juzgar en los tribunales de la Santa Inquisición y decenas de millones de otros cristianos condenándolos a muerte cruel. La historia registró que durante los años 1260 de su soberanía papal, el sistema del Vaticano demostró un espíritu anticristiano, poniéndose una vez más en el lugar de Cristo al usurpar el lugar como juez. La Biblia enseña que Jesús es el juez y todo juicio le fue entregado a él. Solo Jesús puede juzgar a los seres humanos en relación a su destino eterno y en cuestiones morales y religiosas. Número dos, el Vaticano se puso en el lugar de Dios cuando trató de cambiar los 10 mandamientos. Otra forma de blasfemar que cometió Roma fue ensalzarse sobre Dios y decir que tienen la autoridad de cambiar, modificar, distorsionar y destruir su santa ley. Eso fue un descaro, mis queridos hermanos. Aquella ley divina de la cual dijo Jesús que no cambiará jamás, según Mateo 5:18, vemos que los dos mandamientos más largos de la Biblia, que era el segundo y el cuarto, son justamente esos dos los que la Iglesia Católica cambió en su catecismo. Para ser más exacto, el segundo mandamiento de los 10 ni siquiera aparece ya en el catecismo. Ese fue eliminado. ¿Qué hablaba ese segundo mandamiento que ellos eliminaron? Es el mandamiento que prohíbe las imágenes y la veneración de imágenes. Qué casualidad que lo sacaron. Interesante ese punto. Y el cuarto mandamiento le hicieron una modificación y le pusieron que en vez de reposar los días de fiesta, no el día de reposo. Y después como eliminaron un mandamiento, pero son 10, lo que hicieron fue que el último mandamiento lo dividieron en 2. Hermana Sebi. Of course, they don't want people to know the fourth commandment for the simple reason that it gives God the power because he is the creator. Amén. It tells people that he is the creator, that he is absolute, but they don't like that. He just said, just in Italian it says, ricordati di santificare le feste. It basically has nothing to do with the creator of the universe. Interesante, qué pena. Pero si vienen a ver, ellos quieren mostrar que tienen su poder aún por encima de Dios, cambiando lo que Dios ha establecido. Aquí es donde ellos están engrandeciéndose, tratando de imponer su autoridad a nivel mundial. Y se le preguntó, hay 2 citas católicas respecto al cambio que se realizó el papado del cuarto mandamiento, el cambio del día de descanso de sábado a domingo, y esto es lo que ellos escribieron. El papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad. ¿Escucharon eso? Ellos consideran la santidad del domingo como la marca de autoridad. En el año 364 después de Cristo, durante el concilio de la Odisea, esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. Ellos en su principio guardaban ¿qué día? El sábado. Pero como era la marca de su distinción del poder de ellos, para mostrar su poder, pusieron el domingo como la marca de su autoridad. Eso es lo que ellos le llaman. Y en The Catholic Record en Londres, en 1923, dijeron lo siguiente: el domingo es nuestra marca de autoridad. Miren otra vez repitiendo eso.
La iglesia está por encima de la Biblia. Y la transferencia de la observancia del día de reposo es la prueba de este hecho, de que ellos están por encima de la Biblia, que ellos están por encima de la palabra de Dios. Y el hecho de que todas las personas, en su mayoría las iglesias, guarden el domingo, han probado que ellos tienen el poder absoluto. Y eso ellos le llaman la marca de su autoridad. Pablo parafrasea el versículo de Daniel 11:36, que es lo que estamos estudiando, y lo dice de la siguiente manera: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará. Dice Pablo lo siguiente en 2 de 2, 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Qué tiene que venir antes? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow, esta cita está poderosa. 2 de 2, 3 y 4, dice Pablo que nadie nos engañe, porque antes de que venga Jesús, tiene que venir la apostasía más grande que va a existir, y es que alguien aquí en el planeta Tierra, un líder religioso, se haga pasar por Dios, se haga pasar que puede perdonar pecados, y ya este evento está sucediendo, mis queridos hermanos. Y si no queremos abrir los ojos y entenderlo, qué lástima me da, porque el tiempo ha llegado. Está pasando frente a nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. Fue así, mis queridos hermanos, como se levantó un gigantesco sistema de falsa religión que llegó a ser la obra maestra de Satanás. Mediante este sistema de falsa religión, pudo sentarse en el trono y reinar según su voluntad. Y han establecido leyes religiosas que Dios no le ha dado autoridad. ¿Qué podemos aprender hay una tipología del rey del norte? Sabemos que el nombre rey del norte encierra mucha simbología. Aparte de ser la denominación del poder que geográficamente estaba al norte de Israel, nos dice mucho del carácter de esa potencia. Sabemos que detrás del rey del norte está el dragón, el diablo, que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Eso está en Apocalipsis 13:2. La esencia del diablo y su sistema es el constante intento que el diablo hace de querer usurpar el trono de Dios. Si Dios tiene el sábado, el diablo quiere tener su día y estableció el domingo. Si a Dios la adoran, el diablo también quiere ¿qué? La adoración. Si Dios reina, él también quiere ¿qué? Reinar. El diablo quiere usurpar todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha hecho, creando su propio sistema religioso. Ahora, ¿dónde está el trono de Dios? Según la Biblia, en el norte también dice. Pero ¿dónde el diablo dice que está también su trono? En el norte, queriendo usurpar exactamente lo que Dios ha establecido para crear confusión. En el símbolo del norte encontramos una implicación, una connotación religiosa muy fuerte, como el lugar verdadero de Dios, pero a la vez como lugar del cual el falso Dios se apoderó para hacerse pasar engañosamente por el verdadero, imitando al verdadero. ¿Sabían eso? El lugar de Dios era el norte y ahora viene Satanás a conquistar el norte, haciéndose pasar como un siervo de Dios para impartir la falsa religión. Le voy a decir más. En Salmo 48, versículo 1 y 2, dice: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. ¿Quién? El Señor.
¿Quién debe ser alabado? El Señor. Y dice, en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Dios debe ser alabado en todo lugar, en especial en el cielo, en el monte santo. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Dónde te está diciendo dónde está la ciudad de Dios? Al norte. Mírate eso. Isaías 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ah, ¿escucharon eso? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios tiene su morada y Satanás quiere establecer la morada de él en el mismo altar de Dios. Escuchen eso, todo está aquí. El que tiene oído, que oiga, mis queridos hermanos. El que tiene ojo, es tiempo de que veamos las realidades. Satanás está usurpando el trono de Dios, tirándolo por piso y haciendo y deshaciendo contra el pueblo de Dios, y los ataques más severos vienen de adentro, mis queridos hermanos. Ya que el verdadero trono de Dios está en el norte, Babilonia también quedaba al norte, desde la perspectiva del pueblo de Dios. El pueblo de Dios miraba, ¿dónde quedaba Babilonia? Al norte de ellos. Según la mitología canaanita, también Baal reinaba y moraba en el norte. Mi querido hermano, la intención del diablo siempre es la misma: usurpar el trono de Dios. Siempre lo ha intentado, siempre lo ha hecho. Lo intentó antes, en el mismo cielo lo intentó, y ahora lo vuelve a intentar aquí abajo en la tierra mediante un sistema anticristiano. La historia se repite. La Roma papal, el anticristo, es el rival directo del verdadero Dios. Se opone a todo lo que Dios ha establecido. En el versículo 36 que estamos analizando en este momento, sigue diciendo que ese poder tendrá éxito en su emprendimiento anticristiano. Toda esta forma de confusión va a tener éxito. Ya vimos las características de los detalles cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel. Pero yo quiero que ustedes se recuerden del libro de Daniel capítulo 8, versículos 12, 24 y 25. Esta cita la necesito que la volvamos a leer para que podamos entender esto ahora. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, dice la palabra de Dios. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Nuevamente va a seguir prosperando este poder maligno. Y hará arbitrariamente y destruirá a todos los fuertes y al pueblo de los santos. Con su gracia, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Tercera vez dice que prosperará. Y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué significa cuando dice en su corazón se engrandecerá? Respecto a esta declaración, en su corazón engrandecerá, vale la pena mencionarles a ustedes hoy en este contexto que esto significa que va a intentar usurpar el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Como refuerzo conceptual de lo que acabamos de estudiar, las características anteriores que le acabo de decir, el simbolismo de la esencia del rey del norte. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, pone esto más fuerte, dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios,
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Por lo tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis 17:15, donde la gran ramera se sienta en las aguas, representa los pueblos, las muchedumbres, las naciones y lenguas de la tierra. ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos, continuará el poder usurpando el trono de Dios? Mucha gente me dice, Edwin, pero ¿cuánto tiempo Dios va a seguir permitiendo que siga usurpando su lugar, el trono? Que siga pisoteando la ley de Dios como lo ha hecho. Hoy te quiero darle esa respuesta. En el versículo 36 termina diciendo que su voluntad, su enaltecimiento, su blasfemia, su prosperidad, porque estarán prosperando, tendrá una fecha de vencimiento, dice el versículo. Dice, pues durará solo hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Las sagradas escrituras revelan que recién las 7 plagas postreras se consumará la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 15:1. Por lo tanto, estamos hablando todavía de un evento futuro, porque las plagas que apocalípticas no han caído. Eso te está diciendo que esto va todavía para largo, porque antes de cuando las plagas caigan, Dios va a arreglar cuenta con él, pero las plagas no han caído. Sin lugar a duda, lo determinado se va a cumplir al pie de la letra, porque el gran Dios lo ha dicho, pero eso va a ser para el tiempo de fin. Lo que ha sido determinado en varios lugares de las profecías de Daniel es que esta potencia que se opone a Dios, el creador de los cielos y la tierra, usurpará el trono de Dios y será finalmente consumado por la ira de Dios cuando Dios venga. Pero mientras tanto, mientras el Señor no vuelva, continuará con esa actitud, continuará con sus engaños hasta el fin de la historia humana. Todo esto va a continuar así. Nada de esto es gonna change hasta que la ira de Dios, es decir, hasta que las plagas posteriores caigan, ellos no serán azotados. Y ahí está bien claro, el texto está diciendo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros queremos que todo suceda ya, pero Dios ya nos ha dicho. Daniel 11:37, vamos al segundo versículo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerán. Y este versículo aprendí mucho esta semana. ¿Qué quiere decir primero el versículo cuando dice que no hará caso del Dios de sus padres? En la primera parte de este versículo, lo que Dios nos desea hacer entender mediante este versículo es que el sistema papal, como sistema anticristiano, se alejará de Jesucristo. Se va a alejar de las enseñanzas de Jesucristo y no seguirá más la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que está diciendo. Se va a alejar de todo lo que es Cristo y va a comenzar a hacer su voluntad. Y en ese sentido, no le va a hacer caso al Dios de sus padres, porque sus padres seguían un así dice que, un así dice Jehová. Seguían, y en ese caso comenzará a alejar esa verdad. Recuerde que en el contexto, por ejemplo, la introducción de la gran cantidad de costumbres paganas y tradiciones humanas en el cristianismo católico humano eran contradictorias a la palabra de Dios. Todo eso se oponía a la palabra de Dios. Entonces, en este caso, no va a hacerle caso a sus padres porque va a comenzar a hacer su voluntad. Ahora, Pablo dijo con preocupación en Gálatas 1:6, y yo leo este mismo texto hoy con la misma preocupación. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Tú sabes cuántos hermanos de la iglesia adventista se han alejado? Yo hasta me he sorprendido del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible, mi querido hermano, que tú conociendo la verdad, por seguir un evangelio diferente, te apartaras del verdadero Dios? Chocante eso, ¿verdad?
¿Uno tiene un comentario? Edwin, I always marvel. I mean, sometimes people don't read, they don't study, and it's easy to say to believe somebody else. But when you're a pastor and you preach for years, and then all of a sudden you think that there's a new truth, that's scary. It is. Mira, Sebi tiene un buen punto, dice, porque muchas veces se dice, es fácil uno alejarse y eso, pero cuando tú eres un líder religioso, un pastor, y de momento tú te alejas porque estás escuchando una nueva verdad, eso da miedo. Y yo lo creo así. Y el apóstol Pablo lo vio en sus tiempos y nosotros lo estamos viendo en los nuestros. Yo le voy a decir más. El cardenal Newman, mírate esto, ellos admitiéndolo y aún así admitiendo ellos que están mal todo lo que han creado, que son inventos del hombre, y la gente lo siguen siguiendo. Dice el cardenal Newman, admitió en su libro, en el libro El desarrollo de la religión cristiana, dijo que los templos, los inciensos, el aceite, las velas, las ofertas devocionales, la agua bendita, los santos, las fiestas santas, las estaciones de devoción, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la coronilla de los sacerdotes y los monjes, las imágenes, dice el cardenal Newman de su propia religión, todos son de origen pagano. Pero aún así la gente lo sigue y ellos lo admiten. No es bíblico estas cosas. Y la gente con amuleto de la suerte, con el agua de la bendita, el brazalete de la cruz que lo va a bendecir, con tantas cosas, y ellos te están diciendo todo eso es de origen pagano. No, Dios no está envuelto en nada de eso. ¿Y cómo es posible que nosotros seguimos cosas que no son, que Dios no está envuelta en ellas, hermana Sebi? But those are fun, Edwin. Those are fun. You don't have to change your life to wear those things. You don't have to know the truth. You only know half the truth, the one you want to know. And you wear those things and you believe in stupidity. And and then you don't have to change your life. So that works for people. Interesante de punto, Sebi menciona de que para tú tener estas cosas, tú no tienes que cambiar tu vida, tú sigues con tu vida, solo tienes amuletos y no hay cambio. Y como es fácil, pues la gente prefiere seguir religiones fáciles que nos llevarán a la perdición, mis queridos hermanos. Qué pena me da y que ellos lo admitan y todavía la gente queriendo seguir estas nuevas evangelios diferentes. Queremos convertir nuestro evangelio, predicar nuestros sermones como lo predican las otras denominaciones. Queremos adaptar nuestras músicas como las demás denominaciones. ¿Y quién le dijo a ustedes que nuestro evangelio tiene que ser predicado como las demás denominaciones? Nuestro mensaje es diferente, mi querido hermano. Nuestro mensaje no es el mismo. Dios nos ha llamado a ser diferentes, especiales, mi querido hermano, manteniéndonos bajo un así dice Jehová. Ahora, pero se pone esto también interesante. Mira, el versículo sigue diciendo, el que acabo de leerle, en el versículo 37 del libro de Daniel, dice, no hará caso ni del amor de las mujeres. Y me puse a buscar qué quería decir, a qué se refiere ese aspecto. Y aprendí ciertos puntos que quiero compartirte en esta tarde. Pablo había explicado claramente que es necesario, según Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, estoy leyendo de la palabra de Dios, primera de Timoteo 3, 2 y 5, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿De cuántas mujeres? Una. Y te está diciendo que tiene que estar, ¿qué? Casado, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción,
con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está, claro. En el capítulo siguiente revela, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, el Espíritu dice claramente, estoy leyendo lo que dice Pablo, que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, se apartarán, escuchando espíritus engañadores o doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Escucharon eso? Prohibirán ¿qué? Casarse. ¿Quién le dijo que no se podían casar? Si el Señor dijo que el obispo tenía que ser marido de una ¿qué? Una sola mujer. Una de las muchas tradiciones introducidas por el papado del Vaticano fue la imposición del celibato. El celibato sacerdotal mandatorio bajo el Papa Gregorio VII en el año 1079. Es decir, la prohibición de casarse para los sacerdotes católicos romanos. Una tradición no por la Biblia, sino de hombre, oponiéndose a lo que Dios recomendaba que el obispo tenía que ser. Hay que recordar que para el hombre es importante casarse. Nuestro creador había dicho en la creación del ser humano en Génesis 2:18, desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, peligroso eso. Le haré una ayuda idónea. ¿Cuántas les hizo Dios? Una. ¿Ay? Y su introducción generalizada, después Dios le dijo cuando los casó en Génesis 1:28, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Dios no se los prohibió a ninguno de los sacerdotes. Los sacerdotes del pacto antiguo, todos estaban casados. Todos los sacerdotes del pacto antiguo en la Biblia, todos estaban casados. Como también los patriarcas, como también los profetas. Pedro mismo, supuestamente, es considerado el primer papa, también estaba ¿qué? Casado. Porque si ustedes se recuerdan, en Mateo 8, versículos 14 y 15, leemos cómo Jesús vino a la casa de Pedro y sanó ¿a quién? His mother-in-law, su suegra, que había estado postrada en cama con fiebre. Y para poder tener una suegra a alguien, uno tiene que tener primero una ¿qué? Una esposa. Yo no puedo tener una suegra si no estoy casado. Es curioso que se diga justamente al sacerdote que tiene prohibido tener hijos, padre, y la monja que tienen prohibido tener hijos o madre. Pero te voy a compartir algo más interesante. Existe también otra posible aplicación a lo que el papado dice, no hará caso ni amor de las mujeres. Hay otra explicación. Esta no va a contradecir lo que te acabo de leer. Más bien la va a complementar. Sucede que el Señor Jesucristo era en cierto sentido el amor de las mujeres, como dice Ageo 2:7. El profeta Ageo llamó al Mesías el deseado de todas las naciones. A lo largo de la historia humana, mujeres piadosas anhelaban ser la madre del Mesías. Hasta el nacimiento de Jesús, todas querían ser la madre que iba a dar luz al Mesías. La expresión no hará caso puede también significar no respetar. Pero entender bien esta segunda aplicación hay que verla en el contexto de la parte final del versículo, donde dice que el papado no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Tristemente, el papado no respeta a Dios alguno. Las Sagradas Escrituras ya nos presentaron estas características en los versículos anteriores. Pero ya que es importante, hace un énfasis de este punto, pues una vez más nos enseña que el papado no respeta ni siquiera a Jesucristo, pues lo muestra casi siempre, ya sea como una hostia en una caja o como un bebé en los brazos de María o muerto en la cruz, en vez de presentarlo resucitado, sentado en el trono celeste como poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia Católica siempre te presenta a Jesús como el niñito Jesús, ¿verdad?
que está en los brazos de María, o siempre crucificado, o tienes que tomar el cuerpo de Jesús triturado. Siempre te presentan a Jesús destruido, no como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el versículo 38 se pone más fuerte. Mira lo que dice el versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahora les prometo que vamos a entrar un poquito a aguas profundas y espero que tengan paciencia conmigo. ¿Quién es el Dios de la fortaleza que se está refiriendo aquí? Desafortunadamente, el papado del Vaticano honró en lugar de a Jesucristo al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Como en el versículo anterior encontramos aquí nuevamente la expresión de sus padres, es decir, sus padres espirituales de la Roma cristiana y papal, que fueron los discípulos y los apóstoles. Ellos no conocieron, es decir, no se sometieron los apóstoles, no se sometieron los discípulos, ni hicieron uso de las ventajas terrenales que Dios les dio de la fortaleza. A lo largo de Daniel 11 aparece la simbología de la fortaleza, varias veces refiriéndose a fortalezas militares en relación a ejércitos, guerras, soldados y tropas. Y solo una vez en el contexto de fortalecer a alguien, dándole fuerza. Por lo tanto, el Dios de la fortaleza es el Dios militar de la guerra. El Vaticano honró al poder del Estado al unir su religión con el poder civil, convirtiéndose de esta manera en una ente perseguidor. Históricamente, mis queridos hermanos, el obispo de Roma recibió el control de los ejércitos de los reinos que lo aceptaron como su líder religioso. Primeramente fueron los francos bajo Clodoveo en el año 508. Después varias tribus bárbaras siguieron el ejemplo a aceptar el catolicismo romano como su religión, poniendo todos sus ejércitos a disposición del Papa del Vaticano. Así se realizaron en la historia la guerra, las persecuciones contra las tribus arianas, contra los musulmanes y contra los protestantes, además de las cruzadas y las conquistas de las Américas. Cuando los papas de la Edad Media recurrieron a los ejércitos y mercenarios para lograr sus propósitos políticos, el Papa Julio II, que se daba a sí mismo el nombre de Julio César, condujo su propio ejército a la batalla. No estaba pues poniendo su confianza en Dios de las fortalezas. Durante varios siglos de la Edad Media, el Vaticano asesinó a decenas de millones de protestantes durante lo que ellos llamaron la Santa Inquisición. Varios millones de musulmanes durante las Cruzadas Santas y varios millones de indígenas americanos durante la conquista de América. Aparte de la incontable número de judíos, tal denominados, que ellos le llamaban brujas e herejes. El Vaticano es la institución que más sangre ha derramado en la historia del mundo. ¿Está bien eso? Sobre las manos del Vaticano han derramado a nivel mundial en la historia más sangre. Ahora, y todos lo llamaban guerras santas. En el nombre de Dios hacían todo esto. ¿Cuál es la segunda interpretación dada a la interpretación de la diosa de la fortaleza? Y esta fue la más que me impactó cuando pegué a estudiar sobre esto. También este versículo permite tener una segunda interpretación complementaria, puesto que Dios de la fortaleza puede ser traducido también como diosa de las fortalezas. Ese nuevo Dios que sería honrado con oro, con plata, con piedras preciosas, que como decía el versículo, y con gran precio de joyas, puede ser tranquilamente la bienaventurada Virgen María. Virgin Mary. Y en ese sentido se aplica la descripción: sus padres no conocieron, puesto que ella no fue venerada por ninguno de los discípulos y ninguno de los apóstoles. Y ahí mismito, mis queridos hermanos, that really makes sense. De que decía que sus padres no iban a conocer la supuesta
diosa de la fortaleza, porque ellos nunca la adoraron, nunca la veneraron, nunca oraron hacia ella. Dios nunca, ni siquiera Jesús les pidió que hicieran eso por su madre cuando ella estaba en vida. Interesante ese aspecto. Nunca se le pidió. Hermana Sebi. I actually was talking to somebody the other day, and I said, if Mary, the mother of Jesus, would be alive and knew what they were doing in her name, she would be horrified. Buen punto. Sebi dice que ella estaba hablando con alguien sobre eso y dice que si alguien hubiese estado en vida ahora, María hubiese estado en vida ahora y hubiesen visto todo lo que la gente está haciendo en su nombre, orando y todo eso, se hubiese sentido horrible. Y es una realidad porque Dios nunca pidió que se honrara a la madre de Jesús. Pidió que se honrara a su hijo. Siempre ha sido al hijo. Ella fue especial, nadie está diciendo que no. Pero la gloria y la honra fue dada al hijo, nunca a la madre. La veneración de la Virgen María comenzó varios siglos después de la muerte de los discípulos. Ningún discípulo la adoró, nunca la veneraron. Esto sucedió muchos siglos después de los apóstoles que murieron y se amplió progresivamente mientras el papado del Vaticano a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 660 años, es cuando ha cogido más auge la veneración de la Virgen María. Esto es de ahora reciente, no del tiempo de Jesús. En el año 375 comienza la veneración de los ángeles, los santos muertos y el uso de imágenes. Al punto tal de que a mí me dieron los otros días en el trabajo una base de cristal con un angelito y me decía, Edwin, para que tú lo mantengas en tu bolsillito, contigo para aquí para arriba, para que entienda de que él te va a sanar tu corazón, te vas a sentir mejor y todo. Entonces se sintieron incómodos conmigo porque yo le digo, ni siquiera esta piedrita que tiene una imagen de un angelito me puede sanar. Quien me ha sanado y me sigue trabajando conmigo es Jesús. Porque ni siquiera los ángeles tienen potestad de obrar en mí si que Jesús así lo autorice. Y es interesante ver que gente todavía hoy en día cree en estas cosas, han puesto su corazón y su confianza en esto. Hermana Sebi. We have a saint in Sicily, in Italy, my town, and people like this time of the. As a matter of fact, it was the 11th. Is they do a big feast. You know, people go from all over Venezuela, from over here, Argentina, just to be there and worship him. I said to my mother-in-law and my brother-in-law the other day, which they think I'm crazy, I said, if they only knew, that's just money. There's some people who don't have money, but they borrow money for the trip just to do that. If they only knew that there's, he can do no good or no bad. Can do nothing for them. Y lo triste es que toda la fe y la confianza que ponen en esto, que no puede ser absolutamente nada por ellos, pero sí dudamos cuando le hablamos de poner toda tu fe y tu confianza en Dios. Eso sí lo dudan, eso sí te lo argumentan. You know what? If I told them, I told my cousins, you want something, go to the one that created the world and is sustaining the universe. Oh no, he needs somebody to talk to him. So he needs nobody to talk to him. But they can't get it, unfortunately. Es triste que esa es la mentalidad a la que hemos llegado y hay muchas personas que están así cegadas de que necesitan de María, del santo tal para llegar a Jesús cuando Jesús está dispuesto en todo momento a escucharnos e interceder por nosotros. Well, you know what's the problem? The problem is that we as human are visual, and the devil is pretty smart. So he gives them visual. So he gets the statues. People will touch them
people will see them and they think they can, go to them and, have favors. Pero Dios no es así. Wow. Pero ya saben, en el año 375 comenzó la veneración de los ángeles, los santos muertos, el uso de las imágenes. En el año 431 fue cuando comenzó la exaltación de María y utilizaron el término de Madre de Dios. Es aplicado por primera vez a María como el Concilio de Éfeso. En el año 600 se introdujo las oraciones ofrecidas a María, a los santos muertos y a los ángeles. Ahora se lo oraba. Y la Biblia aprueba oraciones solo a Dios, al Padre. Y eso fueron lo que ellos hicieron. En el 1854 hicieron la Inmaculada Concepción de María. Es promulgada por Pío IX. En el año 1931 el Papa Pío XI nombra a María como la Madre de Dios. En el año 1950, estamos hablando de fecha reciente, se hace la Asunción de María, es proclamada por Pío XI, y en el año 1965 María es nombrada Madre de la Iglesia por Pablo VI. ¿Cómo fue que se introdujo la necesidad, mis queridos hermanos, de adorar a María en la Iglesia Católica en vez de a Dios? Si vemos una imagen de la diosa Diana de Pablo, que está mencionada en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 34 y 35, notarán que ella tiene un castillo sobre su cabeza. Si ella lleva una torre como sombrero, también se le llamaba la diosa de la fortaleza. Escuchen esto. Esto hace referencia al tiempo antiguo. La primera diosa Semiramis, que era la esposa de Nimrod, que construyó una ciudad con una muralla alrededor para protegerla. La ciudad de Éfeso, en especial, estaba envuelta en la adoración de Diana. Y fue en el concilio de Éfeso que la Iglesia Romana Católica decidió declarar a María, la Madre de Dios, Reina del Cielo. Y ahora la Iglesia Romana temprana necesitaba traer un símbolo de madre e hijo a la iglesia, ya que los adoradores del sol amaban a su diosa de la fortaleza y su hijo, el dios sol Apolo, y así fue como cambiaron el nombre de estos dioses y le dieron el nombre de María, la madre de Jesús, y crearon un nuevo dios para esta gente, y sus padres no lo conocieron y la dieron honra con dinero y más, entendiendo Daniel y Apocalipsis que estaban diciendo que esto iba a suceder. Porque esta gente solo querían adorar a otro Dios, lo único que hicieron fue que le cambiaron los nombres y le pusieron a Dios. Ahora podían adorar a la Virgen María en vez de Semiramis y a su hijo Apolo. Ahora podían adorar a Jesús. ¿Qué problema trajo el que se introdujera este tipo de adoración en la iglesia? María fue la que recibió toda la devoción católica en lugar más prominente que su divino hijo Jesús y Dios el Padre. María, literalmente, actualmente se han hecho datos, en la Iglesia Católica se lleva más la adoración, más las adoraciones, más la exaltación que el mismo Jesús y Dios. Hay muchos más santuarios, mis queridos hermanos, escúchense en esto. Hay más santuarios dedicados a María que a Jesús y a Dios. ¿Sabían eso? Se han levantado más santuarios para dedicarle oraciones y servicio a María que al mismo Dios y a Jesús. En el rosario hay 10 veces, hay 10 Ave María por cada Padre Nuestro. Por cada Padre Nuestro hay 10 Ave María que tiene que hacer. En lugar de honrar y venerar al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, el papado ha decidido honrar y venerar a los santos, a la Virgen María, a las reliquias, a los lugares santos, a los altares de oro, plata y piedras preciosas. Tal como dice el versículo, si observamos ciertas estatuas de la Virgen María, ella literalmente fue honrada por la Iglesia Católica Romana con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, como joyas. Todo se ha cumplido tal como la palabra de Dios lo ha dicho. Recuerda la parecida descripción de las riquezas de la Iglesia Católica en Apocalipsis.
17:4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Daniel 11:39, mi último versículo para que cerremos. El tiempo se me está yendo. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que la reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué está hablando este versículo? Número 1, el versículo nos sigue hablando acerca del Dios ajeno, de la fortaleza de que puede ser el poder político y su ejército sometido a la autoridad papal, como le hablé, o de la Virgen María, o está hablando de la combinación de ambos. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice que Roma colmará de honores a los que los reconozcan? Este dato me llamó la atención. Dice que en el centro del versículo dice que el papado colmará de honores a los que los reconozcan. La condecoración pontificia o papales son órdenes, encuestas u otras distinciones honoríficas que el soberano pontífice confiere a los clérigos y otras personas de vida intachable que han promovido de alguna forma los intereses de la sociedad, de la Iglesia Católica o de la Santa Sede. Las condecoraciones que discierne la Santa Sede ordena de acuerdo a su importancia y dignidad. Son diferentes órdenes, encuestas, cruces y medallas, títulos. Hasta el Papa Pablo VI, los sumos pontífices otorgaban también títulos de nobleza. Prácticamente, si tú haces todo lo que dice la iglesia, te reconocen con ese santo títulos que te dan. Es más, que muchas personas hasta mueren y dicen que terminaron siendo hasta santos y se la adora. Y por eso hay muchos santos, hay muchos nombres de personas que fueron buenas supuestamente en la tierra y son santos y se les adora. Se le da ese título. ¿A qué se refiere a que Roma repartirá las tierras? También dice, finalmente el versículo termina diciendo, por precio repartirá la tierra. Es decir, como recompensa repartirán la tierra. La historia nos provee de un ejemplo drástico en el Tratado de Tordesillas, cuando el Papa de Roma dividió el mundo entre las naciones católicas España y Portugal. Ocurrió que tras la emisión de las 4 bulas papales, conocidas como las bulas de Alejandrinas, el papado VI repartió las tierras de América en el año 1494. La inhumana conquista que siguió la repartición de América entre las naciones católicas es uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Antes de cada entrada militar, los capitanes que conquistaban debían leer a los indios ante el escribano público un extenso retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Imagínense, a ver, ahora se descubrió las Américas. Viene el Papa, comienza a decir, este pedazo de terreno va a ser tuyo, este otro tuyo. No eran de ellos lo conquistaron. A la mala lo hicieron de ellos, se robaron el oro, la plata y comenzaron. Y entonces cuando llegaban allí, le obligaban a los indígenas, a los indios, no sé qué término ustedes lo conozcan, de natal de cada área, a que se tenían que convertirse a la fe católica. Entonces ellos les hacían esta lectura y ellos tenían que aceptarlo o si no los mataban. Y mira lo que decían. Yo me puse a leer esto, yo me quedé como que en choque. Dice, si no lo hicieres o en ello hicieras dilación, como que let me think about it. Si haces dilación maliciosamente, pusieres certificados que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas partes y manera que yo pudiere y os sujetaré a yugo y obediencia de la iglesia y de su majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y los dispondré de ellos como su majestad mandare y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. ¿Tú puedes creerle eso? Es o aceptas nuestra fe y te sometes
o te robamos a tus mujeres, a tus hijos, tus bienes y te destruimos con todo el poder que nosotros tengamos. Ese era el poder que se estaba levantando. Hermana Sebi. They did it and they're going to do it again. Correcto. Sebi dice, lo hicieron y lo volverán a hacer. Y de eso es lo que te quiero hablar la semana que viene. Vamos a estar analizando solo 2 versículos. El versículo 40 y el 41 de Daniel 11. Y veremos cómo ellos lo lograron y planean volverlo a hacer. Espero que me perdonen por haberme extendido un poquito, pero que entendamos de que Dios conoce la historia, detalle por detalle. Yo no sé ustedes, cada vez que estamos estudiando el libro de Daniel 11 y vemos cómo cada detalle de la historia hasta ahora, desde el descubrimiento de las Américas, están mencionados aquí, yo solo digo alabado sea Dios. Porque nuestro Dios está al control, nos está amonestando, que te está diciendo, sé todos los detalles, pero al final te digo, yo puedo ser tu Salvador. La pregunta está, ¿permitiremos que Jesús, no la Virgen, no los santos, permitiremos que Jesucristo pueda ser nuestro Salvador? Ojalá que ese pueda ser el anhelo con el que te haya podido ir en esta tarde, que es a Jesucristo, el único líder y cabeza de nuestra iglesia y en quien único podemos ser salvos. Vamos a culminar orando y les espero ver la próxima semana. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos porque nos has permitido tener este estudio corto, pero sencillo y profundo, dándonos a conocer que tú tienes un plan maravilloso con nosotros. Conoce la historia, la has detallado, pero al final de la historia nos permite entender que si anhelamos ser salvos, que si anhelamos que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros seres amados puedan ser salvos, esa salvación únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Permítenos hoy y siempre buscar esa salvación en tu Hijo, Padre. Y que, Padre, si somos salvos, no somos salvos por lo que hemos hecho, sino porque reconocemos que es lo que hemos permitido que Jesús haga por nosotros. Bendícenos hoy y siempre. Van a haber tribulación, van a haber adversidad esta semana, pero te pedimos que nos pueda dar la victoria. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos y bendice el material a los que le lleguen, que de igual manera puedan sentirse bendecidos por él. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Les espero ver la próxima semana.